Yo quería, en primer lugar, pues dar las gracias al doctor Tinado, al doctor Ángel, a todas las personas que me han invitado a esta charla, a este ciclo de charlas, a tener la oportunidad de compartir algunas cosas, el tipo de investigación que estamos haciendo, lo que queremos desarrollar. Y quería remarcar, en primer lugar, una frase del doctor Tinado, ¿no? La necesidad del dinero digamos, implementar el tipo de investigación clínica en moléculas naturales para el manejo de enfermedades que hasta ahora mismo no tienen solución. Hoy por la mañana me desperté y vi que Juan Luis Arzuaga, el famoso antropólogo que co-descubierto el hombre de Atapuerca, que está ahí haciendo investigaciones muy interesantes sobre la humanidad hace 800.000 años, dijo que si el ser humano desapareciera, que los chimpancés evolucionarían hasta convertirse en humanos. Y yo me pregunto muchas veces, viendo la reticencia de los estamentos, de los poderes económicos, incluso de los estamentos científicos actuales, a la investigación en moléculas naturales para el manejo de patologías que hoy en día no tienen solución, si lo que está ocurriendo hoy en día es que están desapareciendo los chimpancés. Porque es que realmente es muy curioso. O sea, no entiendo cuando, a pesar de la acumulación de este tipo de evidencias, todavía hay tan poco interés por implementar, por dar difusión a este tipo de investigaciones, ¿no? Yo quería hablaros un poco de lo que estamos haciendo en la Fundación Jiménez Díaz, la investigación que estamos llevando a cabo en la vitamina C y el cáncer. Siempre empiezo por esta fotografía porque, como sabéis, 1937 fue el año de la vitamina C. Albert Szent-Györgyi recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por el descubrimiento de la vitamina C en la Universidad de Cambridge, la aisló a partir del pimentón. Y Paul Carrer y Norman Haworth recibieron el Premio Nobel de Química por desentrañar la estructura química de la molécula, que, como veis, tiene 6 átomos de carbono y es muy parecida a la glucosa. Szent-Györgyi fue un verdadero genio. Él, además, hizo estudios interesantísimos sobre las propiedades antiescorbúticas de la vitamina C y el potencial para el manejo de diversas enfermedades. Los hechos sobre la vitamina C. Como ha comentado antes bien el doctor Tinao, todos los seres vivos necesitan vitamina C. Todos. Unicelulares, pluricelulares, aves, plantas, animales, bacterias. Curiosamente, el conejo de Indias, el ser humano, algunos primates superiores, no producimos vitamina C. ¿Por qué? Se produjo hace 63 millones de años una mutación en una enzima que cataboliza el último paso de la conversión de glucosa en vitamina C. Se llama L-gulonolactona oxidasa. Es curioso porque no hay explicaciones claras que nos ayuden a explicar esta mutación en los primates superiores y en el ser humano y en los conejos de Indias. Hay gente que dice que son beneficios energéticos, no está del todo claro. El caso es que nosotros, al no poder producir nuestra propia vitamina C, tenemos que tomarlo por la dieta. Decía Linus Pauling que todos vivimos en unas condiciones de escorbuto subclínico. De hecho, él, con 89 años, en una conferencia, dijo que la FDA aconsejaba para los primates 2 milimolar, una ingesta de 2 milimolar de vitamina C diaria, y que, sin embargo, para los seres humanos 200 micromolar e incluso menos. Dice, esto tiene una explicación. Los primates son muy caros y nosotros no. Entonces, él decía también que cómo podemos, dice, cuando sea mayor, esto lo decía con 89 años, murió con 90 y tantos, dice, la FDA aconseja 200 micromolar, yo ya tomo 10 veces lo que aconseja la FDA y cuando sea mucho mayor tomaré 300 veces lo que aconseja la FDA. Es decir, él no estaba para nada de acuerdo con las indicaciones de la FDA para la ingesta y para las necesidades de la vitamina C para seres humanos. Está claro, si los primates y nosotros nos parecemos en un 98% de nuestro DNA, nuestras necesidades nutricionales van a ser muy parecidas. De hecho, el propio Juan Luis Arzuaga dice que más que carnívoros o vegetarianos, somos más bien frugívoros, como los primates. Fijaros, todo esto me llevó en el año 2014. Yo trabajo en cáncer de colon quimioresistente en la Fundación Jiménez Díaz
Y me sorprendió ver que para el cáncer de colon metastásico con una mutación concreta en el gen KRAS hay un fármaco de uso común que se llama cetuximab. Es un uso común mundial. El problema es que los pacientes que tienen esta mutación en KRAS no se benefician de este fármaco. De hecho, pero solamente el 50% de los pacientes se podrían beneficiar, porque la mutación más o menos está presente en un 50% de los pacientes. Pero fijaros, hay otras mutaciones por debajo de KRAS que harían que todavía menos pacientes pudieran beneficiarse del cetuximab. De hecho, menos de un 10%. Y esto es lo que tenemos hoy en día para los pacientes de colon metastásico, cuando el colon es una de las neoplasias más frecuentes en todo el mundo. Esto es asombroso y es triste. Entonces me encontré con estos artículos donde hablaban de la actividad antineoplásica, el potencial antineoplásico de la vitamina C y, como veis aquí, algunos trabajos publicados en revistas tan importantes como PNAS en modelos de murinos, de ratón. Este último trabajo publicado en 2014 es un Science Translational Medicine, donde no solamente habla del potencial de la vitamina C para el manejo clínico del cáncer de ovario, sino también para paliar los efectos indeseados de la quimioterapia. Yo lo que me encontré en la literatura en el año 2014 es muchos qué hace la vitamina C, pero poco cómo lo hace. Y creo que esto es fundamental, porque sabiendo en profundidad, desentrañando los mecanismos moleculares, podemos saber cuáles son las combinaciones ideales de determinadas moléculas para tratar diversas patologías. Y son moléculas naturales. La quimioterapia son modificaciones de síntesis de moléculas naturales. La vincristina, por ejemplo, tan utilizada, o el Taxol, que se utiliza en el cáncer de mama. Fijaros, esta fotografía la he variado. Siempre ponía a Linus Pauling, que fue, digamos, el genio que empezó con la investigación de la vitamina C en el cáncer, pero no fue el genio que comenzó con el uso de macrodosis o dosis farmacológicas para la utilización de vitamina C en enfermedades, en patologías. Porque quien empezó con todo esto fue el doctor Irwin Stone, que lo veis ahí arriba junto a Linus Pauling, que él empezó a utilizar macrodosis de vitamina C para el catarro común y la gripe, y vio resultados sorprendentes en sus estudios iniciales. De hecho, escribió un libro con Linus Pauling que se llama la vitamina C y el catarro común, al cual Linus Pauling le pidió a Irwin Stone que le dedicara un ejemplar. O sea, sin embargo, de Irwin Stone se habla muy poco, ¿no? Yo quería aquí rendirle un pequeño homenaje. Y aquí tenéis la portada del libro Vitamina C y Cáncer, que escribieron Linus Pauling y Ewan Cameron a raíz de un estudio que se realizó en 1976 con el empleo de vitamina C en distintas neoplasias, en pacientes terminales de muy distintos tumores. Tumores de cabeza y cuello, tumores de mama, tumores hepáticos. ¿Y qué descubrieron? Fijaros, porque es del 76. Descubrieron que los pacientes tratados con vitamina C respecto a los pacientes terminales no tratados tenían una esperanza de vida casi de un año superior. O sea, esto es muchísimo. Estamos hablando de pacientes terminales. Daros cuenta de que hoy en día hay fármacos que se están aprobando que aumentan la esperanza de vida media de un paciente en 15 o 20 días. O sea, esto es impresionante. Estamos hablando de 300 días. El 22% de estos pacientes tratados tenían todavía esperanzas de vida superiores a un año. Y todavía había 8 pacientes de los 100 tratados que seguían vivos 3,5 años después de publicarse el estudio. Esto es increíble. Estamos hablando de pacientes terminales. O sea, esto no es casual. Esto es un qué. Esto fue el gran qué, la gran piedra de toque que demostró para mí, sin lugar a dudas, que la vitamina C es una molécula de un interés tremendo en el tratamiento del cáncer. Tremendo. Fijaros, hoy en día más o menos hay 131 estudios donde se analiza la efectividad de la vitamina C en el tratamiento de distintas neoplasias, pero siempre, como digo siempre, pero en combinación con otros fármacos. Recientemente se ha publicado un estudio donde se combina gemcitabina y vitamina C para el tratamiento del cáncer de páncreas. Se ha demostrado que la vitamina C duplica la esperanza de vida de los pacientes de cáncer de páncreas en combinación con gemcitabina B. La conclusión del artículo:
La vitamina C sensibiliza a las células tumorales de cáncer de páncreas a la acción de la gencitabina. Ojo, pero ¿dónde está la rama en el estudio donde solamente se trata con vitamina C? Pues no existe, y este estudio está publicado muy recientemente. No sea al revés, no será que la gencitabina C sensibiliza a la vitamina C, o a lo mejor resulta que la vitamina C por sí sola funcionaría mejor. Pues esto no lo sabemos, porque este estudio, si está hecho, no está publicado. Entonces, cuando yo empecé en el estudio de la vitamina C y el cáncer, yo quería saber, yo ya sabía que sí, funciona, pero ¿cómo funciona? ¿Y por dónde atacar? ¿Por dónde empezamos? Hace 4 o 5 años, la doctora Rosalie David de la Universidad de Manchester hizo un estudio interesantísimo con momias egipcias. Fijaros que el cáncer lo conocemos ya desde la época del Antiguo Egipto. Hay un papiro, que se llama papiro de Edwin Smith, que se conserva en el Museo de Medicina de Nueva York, donde se describen 8 casos de cáncer de mama. Este papiro es de la dinastía 17, pero se supone que es una copia de un papiro anterior de la dinastía 4, y es un verdadero tratado de medicina donde se habla del uso de opiáceos para modular el dolor, donde se aconseja el masaje carotidio para bajar la tensión arterial. Estamos hablando que, si es de la dinastía 4, estamos en el 2500 a.C. Esto es impresionante. Este papiro es atribuido al mismísimo dios Tot, para que os hagáis una idea. Pues ahí se describe el cáncer, y parece ser que los antiguos egipcios trataban el cáncer con una herramienta que no sabemos lo que es, se llamaba taladro ardiente. Pues Rosalie David, haciendo un estudio con momias egipcias, 200 momias, entre 20 y 60 años, ella intentó buscar restos o indicios de enfermedades vasculares y de cáncer. Y vio que a nivel de enfermedades vasculares los egipcios más o menos tenían el mismo número de patologías que nosotros y con una frecuencia similar, algo inferior, pero similar. En cáncer solamente encontró restos en una de las momias, un cáncer de próstata. Y claro, esto le sorprendió. Es decir, si en el mismo rango de edad las enfermedades cardiovasculares o vasculares eran parecidas, pero el cáncer es muy inferior, ella concluyó lo siguiente: no hay nada en la naturaleza que pueda causar cáncer. El cáncer es una enfermedad producida por cambios en nuestro estilo de vida, en la alimentación, el estrés sostenido. Esto está publicado en la revista Nature en el año 2012. O sea, no es una tontería. En el fondo, que nos está hablando Rosalie David, lo que nos está diciendo es que el cáncer es es un producto o una consecuencia de cambios metabólicos en el cuerpo. Por eso nosotros nos enfocamos un poquito en el metabolismo de la célula normal, el metabolismo de la célula tumoral, para ver si era por ahí por donde podía ir el efecto de la vitamina C, si era por ahí, si precisamente era esa tecla la que estaba modulando la vitamina C. Fijaros, el efecto Warburg es el metabolismo clásico de las células tumorales. El 85% de los tumores que conocemos hoy en día tienen un metabolismo Warburg. Curiosamente, siendo tan importante, esto no se estudia ahora mismo en las facultades de medicina. No se estudia. En la Fundación Jiménez Díaz yo he dado charlas sobre lo que es el efecto Warburg a patólogos reconocidísimos. Digo, ¿cómo es posible que algo tan común en la célula tumoral no sea estudiado en la Facultad de Medicina y haya sido descartado de los planes de estudios actuales? Es sorprendente. ¿Qué es el metabolismo de Warburg? Fijaros, en 1931, este señor que veis aquí, Otto Warburg, no confundir con este es Otto Heinrich Warburg, no confundir con Otto Warburg, el banquero de la Reserva Federal. Este científico recibió el premio Nobel por el descubrimiento de lo que él llamó la enzima respiratoria y el metabolismo de los tumores. Él concluyó, fijaros, esta es una publicación en la revista Science, anterior todavía, el metabolismo de los tumores, de 1920 y tantos, concluyó que las células normales tienen dependencia absoluta por el oxígeno. Absoluta. Las células tumorales pueden prosperar sin oxígeno, incluso, pero esta regla no tiene excepción. Y además, tejidos cancerosos son ácidos, tejidos sanos son alcalinos. Esto lo vemos en el departamento de patología todos los días. Cuando estamos tiñendo tumores y tejidos normales, vemos que tiñen diferente y que la adherencia, la fijación de
digamos, de los tintes, de los marcadores fluorescentes, de los marcadores inmunohistoquímicos es distinta porque el pH del tejido es diferente. O sea, pues esto ya lo describió Otto Warburg y por esto le dieron el premio Nobel. O sea, es decir, el cáncer tiene un metabolismo distinto a la célula normal. ¿Qué es la respiración celular? ¿Qué es lo que él estaba trabajando? Lo que Otto Warburg estaba, digamos, investigando. Pues la respiración simplemente es el proceso mediante el cual la célula obtiene energía. Y una célula normal, en una célula normal, este proceso tiene 3 pasos. La glicólisis, la transformación de glucosa en una molécula que se llama piruvato. El ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs esto se produce fuera de la mitocondria, el ciclo de Krebs ya dentro de la mitocondria, el piruvato es convertido a oxalacetato y de ahí hay una serie de reacciones, de nuevo, anabólicas y catabólicas que pueden producir, no me va a dar tiempo en 5 minutos, pero trataré de no extenderme demasiado, van a producir NAD, NADH y sobre todo ATP y electrones que van a ser transferidos a la cadena respiratoria. Aquí estos electrones van a ser cedidos al oxígeno con la consecuente producción de ATP, energía para la célula. Así es como nosotros funcionamos. Pero fijaros, en un tejido normal, diferenciado, ¿qué está ocurriendo? El 85% de la energía es, digamos, obtenida a través de la fosforilación oxidativa. Es decir, la glucosa se transforma en piruvato, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y se produce ATP. Fijaros, más o menos 26 moléculas de ATP, perdón, 36 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Pero cuando no hay oxígeno, el metabolismo cambia. La glucosa se transforma en piruvato y fuera de la mitocondria es transformada en lactato, una fermentación, un proceso muy ineficiente. 2 moléculas de ATP solamente por molécula de glucosa. En un tejido, digamos, proliferativo, en las células madre de cada tejido, o en los tumores, lo que ocurre es que el 85% de la energía se produce por fermentación. La glucosa pasa directamente al lactato, incluso en presencia de oxígeno. Esto es muy ineficiente. Fijaros, solamente 4 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Entonces hay que hacerse una pregunta. La pregunta es, ¿por qué prospera? ¿Por qué es tan exitoso el cáncer? Cuando es muy ineficiente a nivel energético. ¿Qué hemos dicho? Fijaros, lo que ocurre en el tumor es que la glucosa es fermentada a lactato. Ese ácido láctico es expulsado fuera de la célula. En el entorno de la célula se vuelve ácido. Hay muchos protones. ¿Qué ocurre? Cuando el oxígeno viene hacia la célula, se encuentra con esos protones y se forma agua, H2O. Entonces, ese agua es precisamente lo que produce la hinchazón característica de los tumores, el oncos. De ahí viene oncología, acordaros. Este término lo inventó Galeno, el médico de Marco Aurelio, el emperador de Gladiator. Oncología, ahí viene, esta hinchazón. Fijaros si es importante el metabolismo de Warburg, que esto es, digamos, la base central del PET. En el PET lo que hacemos es poner glucosa marcada reactivamente a un paciente y donde se acumula podemos ver no solamente la localización del tumor, sino el tamaño, con una precisión de milímetros. Podemos ver incluso si hay producción de nuevos vasos sanguíneos. ¿Esto por qué ocurre? Porque todos los tumores, o el 85% de los tumores, tienen esta avidez por la glucosa. Es decir, fijaros por qué esto es importante. Robert Weinberg, nominado al premio Nobel más de 10 veces por la cadena de mutaciones del cáncer colorectal, dice que el cáncer es una enfermedad eminentemente genética. Yo digo, aquí lo que estamos viendo en esta prueba es que independientemente del tumor y del background genético, el 85% de los tumores tienen avidez por la glucosa. Con lo cual yo pienso más bien que el cáncer es una enfermedad eminentemente metabólica, independientemente del background genético de dicha enfermedad. Pero bueno, yo no soy nominado al premio Nobel. Entonces, todavía. Fijaros, en la fundación hemos publicado 2 trabajos en la revista Oncotarget y Seminars in Cancer Biology, donde tratamos de indagar en el cómo. O sea, cómo hace la vitamina C lo que hace, cómo su función selectiva antineoplásica. Siempre se asumió que esto era por la producción de especies reactivas de oxígeno que la célula tumoral no podía manejar debido a mutaciones en las enzimas catalasa y superóxido dismutasa que sí están presentes en la célula normal. Esto no es cierto.
Perdón, no es del todo cierto. ¿Por qué? Hay células en cáncer de mama, como las células MCF7, que sí producen, sí expresan superóxidos mutasa y catalasa. Sin embargo, la vitamina C sigue siendo efectiva y la sigue matando. Hay otros mecanismos distintos y hay que indagar en ellos, porque es necesario para saber en qué patologías, cuándo puede ser útil la vitamina C, qué dosis podemos dar a un paciente. Por esto queremos indagar en este tipo de estudio molecular. En 2016 publicamos que la vitamina C era efectiva en tumores colorectales con mutaciones gen KRAS porque deslocalizaba dicho gen, dicha proteína. La proteína KRAS, cuando está mutada, señaliza hacia el núcleo, pero ¿qué ocurre? Cuando se despega de esa membrana, ya deja de señalizar independientemente de la mutación que tenga. Esto lo publicamos en la revista Oncotarget y a finales de 2018 publicamos este artículo en Semestry in Cancer Biology, Targeting RAS Dependent Chemioresistance, es decir, haciendo diana en la quimioresistencia dependiente de RAS. Aquí hablamos de la conexión con Barbour. Hacemos una revisión de los moduladores metabólicos que pueden ser útiles en el manejo clínico de la quimioresistencia en el cáncer de colon, incluyendo la vitamina C y sus posibles mecanismos. También hablamos de la resistencia, porque los moduladores metabólicos también se encuentran con resistencias. ¿Por qué? La célula tumoral es muy lista. Hemos dicho que la mayor parte de la energía se produce por fermentación, pero la mitocondria es activa, es funcional. ¿Qué pasa? Si nosotros ponemos un módulo metabólico para medir la glicólisis aberrante, lo que hace el tumor es poner en funcionamiento otra vez esa mitocondria que es funcional, aunque sea menos activa. Entonces, así, por eso nos estamos encontrando también resistencias en algunos moduladores metabólicos. En 2019 hemos publicado este capítulo en un libro de la serie Advances in Experimental Medicine, donde también revisamos, haciendo hincapié específicamente en el papel de la vitamina C para el manejo clínico de la resistencia en tumores colorectales con la mutación en KRAS. Esto es importante porque ha sido editado en Springer Nature y este tipo de libros está en hospitales de todo el mundo, en universidades de todo el mundo. Esto ya, digamos, va a ser más difícil llamarlo pseudociencia, ¿no? Muchas veces cuando yo veo a famosos políticos hablar de pseudociencia, pues recuerdo pues esto, ¿no? Lo que decía el doctor Abraham Hofer con Linus Pauling, vitamina B3 más vitamina C para el manejo de la esquizofrenia. Digo yo, si repartieran esto en los parlamentos, a lo mejor iba a mejorar un poquito la percepción de la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, todavía no se va a dar. Fijaros, en el 2016 lo que hemos visto es esto. Os lo voy a explicar rápidamente. Aquí, esto es una ruta que se llama ruta de las quinasas, que está constitutivamente activa en el cáncer porque KRAS está mutado. Se une el factor de crecimiento, se une a su receptor y se desencadena una cascada de fosforilaciones que llega hasta la piruvato quinasa M2. La piruvato quinasa M2 se trasloca al núcleo y hay una activación de genes, por ejemplo, GLUT1, PTB, genes implicados en la progresión tumoral y en la angiogénesis y en la captación de glucosa. Pero fijaos, vitamina C entra por su receptor o bien por el receptor de la glucosa, dependiendo de su estado de oxidación. ¿No se oye? Es que si no, ¿cómo os enseño esto? Bueno, me oís, ¿verdad? ¿Me oís? La vitamina C llega aquí, es capaz de deslocalizar el gen KRAS, perdón, la proteína KRAS, digamos, rompe su sustentación con la membrana celular. Entonces, independientemente de las mutaciones que tengamos aquí, ya no señaliza hacia el núcleo. Y el no señalizar está, digamos, inhibiendo la expresión de todos estos genes que teníamos aquí upregulados. O sea, esto es muy interesante porque ahora mismo no conocemos ningún fármaco en la clínica que tenga este tipo de actividad. Es muy, muy interesante. Yo creo que sería necesario invertir más fondos, más dinero, más científicos, más gente para estudiar el potencial de esta molécula. Nosotros hicimos también un pequeño trabajo, queríamos ver muy bien, esto lo vemos en cultivos celulares, pero en ratones, ¿qué es lo que pasa? Cogimos un modelo murino y, como veis aquí en el dibujito, lo que hacemos es coger células tumorales de pacientes, de líneas humanas, las inyectamos en el lomo, a unos ratones los tratamos con vitamina C intraperitoneal y otros ratones no,
y vemos lo que pasa en los tumores. Y fijaros, o sea, al cabo de 15 días, esto es el crecimiento de los tumores de los ratones no tratados. Fijaros en los ratones tratados con vitamina C. El volumen tumoral es un 50% menor, un 50% menor. Podéis verlo aquí en la fotografía, ¿no? Los tumores tratados versus los tumores no tratados. O sea, el tamaño, la diferencia de tamaño es ostensible, el volumen es muy diferente. Pero queríamos ver también qué está ocurriendo con algunos marcadores de la vitamina C, como es la piruvato deshidrogenasa quinasa 1. ¿Qué marcador es? Esto es un inhibidor del ciclo de Krebs y en muchos tumores, y especialmente en los carros mutados, está súper activado. Y fijaros, ratones no tratados con vitamina C, ratones tratados con vitamina C, tumores. Fijaros la expresión. La expresión de PDK1 está tremendamente inhibida. Fijaros en la gráfica. Más de un 50% de inhibición en una proteína que está súper expresada en tumores Carras mutado, simplemente por haber inyectado a estos ratones vitamina C intraperitoneal. Esto es, increíble. O sea, yo no conozco ningún otro fármaco ahora mismo que estemos utilizando en el hospital, ni siquiera la famosa inmunoncología, que pueda hacer este tipo de cosas. Seguimos con el efecto Warburg, porque queríamos ver otros moduladores y la vitamina C puede estar actuando sobre otras proteínas importantes en este metabolismo aberrante tumoral. HIF1 es uno de estos protagonistas, es el factor inducible por hipoxia, es una proteína que, como veis aquí, tiene dos subunidades, HIF1 alfa, HIF1 beta. HIF1 alfa está expresada en todos los tejidos y su regulación es dependiente de oxígeno. Fijaros, cuando hay oxígeno, HIF1 alfa se une a la proteína von Hippel-Lindau y es degradada, no pasa nada. Pero ¿qué ocurre en situaciones de ausencia de oxígeno? HIF1 alfa no es degradada, se acumula, se une a su subunidad HIF1 beta, van hacia el núcleo y empieza un programa de transcripción aberrante. Y HIF1 alfa lo tenemos sobreexpresado en todos los tumores, sean Carras mutado o no sean Carras mutado. Algunos de estos genes, Diana, GLUT1, la puerta de la glucosa, lactato deshidrogenasa, el que está, digamos, modulando la transformación de piruvato a lactato, o el famoso inhibidor del que os acabo de hablar, PDK1, piruvato deshidrogenasa quinasa, el inhibidor del ciclo de Krebs. Quisimos ver a nivel de mensajero, ya sabéis que el flujo de información genética va desde el ADN, luego el ARN hasta la proteína. El mensajero, digamos, es el que lleva la información para la codificación y la generación de proteínas nuevas en la célula. Queríamos ver si la vitamina C tenía ya efecto a nivel de mensajero sobre algunas de estas dianas. Y fijaros, sobre HIF1 más o menos los niveles se mantienen estables tanto en presencia como en ausencia de vitamina C. Hay ligeras variaciones, pero no son significativas a lo largo del tiempo. Fijaros, la barra de error es muy grande, pero cuando vimos a nivel de PDK1 y GLUT1 las dianas de HIF, sí que hemos visto ya regulación en los niveles de ARN mensajero. Fijaos el control, 6 horas, 12 horas, 24 horas, hay modulación. O sea, realmente sí que parece que hay una modulación del mensajero por vitamina C y en GLUT1 ya no os cuento nada. O sea, fijaros las diferencias, son enormes. O sea, realmente la vitamina C ya antes de la proteína tiene actividad a nivel de la transcripción celular. A nivel de proteína, quería comentaros que utilizamos cloruro de níquel para simular condiciones de hipoxia en los ensayos. Es muy difícil trabajar en condiciones de hipoxia. Las cámaras de hipoxia son muy caras, en el hospital no tenemos. El cloruro de níquel la simula y fijaros, HIF1 antes y después de tratar con cloruro de níquel. Pero fijaros cuando tratamos con vitamina C, a las 6 horas. La proteína baja, la expresión de la proteína baja enormemente. Si veis a las 24 horas, prácticamente desaparece. Desaparece la expresión de HIF1A en las líneas celulares tratadas con vitamina C. Pero la lactato deshidrogenasa, como veis, la desaparición es más lenta. A las 6 horas se ve poca diferencia, pero a las 8 horas ya empezamos a ver algo. A las 12 horas, a las 24 horas, no hay una desaparición, hay una disminución de la expresión de la proteína. Pero hay un efecto, lo cual sigue siendo muy interesante porque estamos hablando de que la vitamina C efectivamente está modulando el metabolismo tumoral. PDK1, el inhibidor del ciclo de Krebs, fijaros, controla a las 6 horas vitamina C, fijaros la diferencia, y fijaros a las 24 horas. El inhibidor del ciclo de Krebs
está prácticamente desapareciendo como efecto del tratamiento de esos tumores por vitamina C. O sea, esto es sorprendente. Fijaros aquí de nuevo en los tumores humanos generados en ratón. Este es el marcaje marrón para para GLUT1, que es una de las dianas. Fijaros, la puerta de entrada de la glucosa. Fijaros, qué diferencia tan enorme. Fijaros aquí qué diferencias observamos. Cómo, o sea, es tremendo. Esto es objetivo. Esto es un dato, es irrefutable y repetitivo, porque todos estos ensayos los hemos repetido muchas veces. ¿Qué es lo que tenemos actualmente entonces con vitamina C en el laboratorio? ¿Qué hemos observado? La vitamina C inhibe HIF-1-alfa, uno de los reguladores del metabolismo de Warburg. Además, inhibe la expresión del transportador de glucosa, con lo cual estamos inhibiendo el paso de glucosa a la célula. Estamos inhibiendo la transformación del piruvato en lactato. Y además, estamos inhibiendo el inhibidor del ciclo de Krebs. Fijaros, HIF-1-alfa además regula negativamente la expresión de Jumanji T1, es un modulador epigenético muy importante. Creemos entonces, no lo podemos asegurar, pero creemos y estamos en ello que la vitamina C podría modular Jumanji T1, o sea, modificaciones epigenéticas asociadas a la vitamina C mediante regulación a HIF-1. ¿Cuáles son nuestros próximos objetivos? Queremos analizar por espectroscopía de masas si metabolitos asociados al ciclo de Krebs se están acumulando debido al tratamiento de vitamina C en estos tumores resistentes. Queremos hacer este mismo análisis en biopsias de pacientes. O sea, queremos coger tumores de pacientes, los tratamos con vitamina C y queremos ver si ahí hay una modificación. Porque aquí ya vemos si este efecto que estamos viendo es general o no es general. Queremos realizar análisis inmunistoquímicos de la expresión de PDK1, del inhibidor del ciclo de Krebs, en tumores tratados con vitamina C. Queremos publicar estos resultados porque esto hay que decirlo, hay que enseñar al estamento médico, a la comunidad científica, que aquí hay otra puerta de entrada. Y este vídeo es un vídeo distinto de una línea tumoral resistente a cetuximab. Quise que pudierais comprobar el efecto que tiene la vitamina C sobre estas células quimioresistentes en 24 horas. Pero yo no sé si esto se puede ver o qué botón hay que pulsar. Fijaros, estos son células, se llaman células de LD1, son líneas celulares de cáncer colorectal. Fijaos en su contorno, aquí veis los núcleos y a ver si lo podemos... Mirad, fijaros cómo las células se están vacuolizando. Fijaros, todas las células que son resistentes a cetuximab, al cabo de 24 horas, aquí lo que estáis viendo ya son prácticamente células muertas. O sea, simplemente en 24 horas de tratamiento con vitamina C. Células resistentes a todos los fármacos que conocemos. O sea, esto yo creo que merece la pena indagar sobre ello. Y con esto ya quiero acabar con son dos frases, una de Saint Georgi, que también es otro de mis ídolos, tengo muchos, y descubrir es ver lo que todo el mundo ha visto, pero percibir lo que nadie ha percibido antes, y una frase de la Ayurveda, fijaros, 2700 años. Cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona, y cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Yo creo que esto es algo que merece la pena reflexionar sobre ello, y bueno, pues nada, despedirme de vosotros y muchas gracias por atenderme.